Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Es mi deseo que esté usted muy bien con su familia, disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. Nos gozamos porque Él nos da vida hasta el día de hoy y podemos estar juntos. Yo le invito a que oremos para que sea el Señor quien bendiga nuestros corazones y nos ayude a aprender de sus principios, de sus verdades del día de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y rogamos, Señor, que tu presencia se haga manifiesta con todo poder, bendiciendo nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro ser entero, de forma tal, Señor, que tus palabras puedan venir, Señor, y penetrar nuestro corazón y nos permita descubrir esos principios tan preciosos que tú quieres, para que podamos vivir por ellos, Señor. Tómanos en tus manos, por favor, y que tu nombre sea exaltado en nosotros al obedecerte. En el nombre sin igual y precioso de Jesucristo. Amén. ¿Le ha tocado decir en alguna ocasión, yo pensé? Me refiero a esos momentos cuando usted anticipadamente elabora un pensamiento, una perspectiva acerca de una persona, acerca de la gente de un pueblo, acerca de ciertas cosas. Por ejemplo, usted puede decir, es que yo pensé que como era oaxaqueño, iba a comportarse de esta manera. Yo ya tengo ciertos prejuicios de esa persona porque es oaxaqueña, ¿no? En ocasiones nos sucede esto, y precisamente la historia que tenemos a la vista es la historia de Abraham, donde se encuentra, llega a la región donde reina Abimelech, y ahí tiene a su pueblo. Y entonces Abraham llega a ese lugar y tiene cierta perspectiva de ellos, piensa algo acerca de ellos. Él ya traía ciertas preconcepciones acerca de este pueblo. Y como pensaba de cierta manera de ellos, de hecho él pensaba que ellos no conocían a Dios y podían hacerlo peor. Entonces decidió elaborar una mentira y le dijo a Sara, oye, cuando lleguemos allá, por favor di que yo soy tu hermano y que tú eres mi hermana. Y en ese acuerdo quedaron. Y como consecuencia, Abimelech tomó a Sara como, pues la tomó con pretensiones de que fuera su esposa. Bueno, ahí encontramos esta trama que finalmente viene a resultar en una situación un tanto vergonzosa para Abraham. Especialmente cuando nosotros lo vemos desde este lado de la historia, cuando pensamos que Abraham tenía una relación muy cercana, muy estrecha y muy profunda con Dios, y esperaríamos que Abraham no cayera en una situación un tanto vergonzosa, penosa, de mal testimonio, como decimos hoy. Bueno, parece que Abraham pensaba que la gente de Gerar no tenía ni noción de quién era Dios, así que pensó de ellos lo peor. Esta gente me va a querer quitar a mi esposa y a mí me van a querer matar. Entonces, como no conocen a Dios, a mí me matarán. Versículo 11. Ahí está el centro de esta situación, del pensamiento de Abraham. O sea que aquí son unos idólatras salvajes que por nada los haríamos cambiar. No tienen luz de Dios. Hay que reconocer, sin embargo, que esta gente efectivamente era un pueblo pagano y que posiblemente tenían muy poco conocimiento o casi ningún conocimiento acerca de ese Dios de Abraham. No tenían un conocimiento del Dios verdadero, pues. Así que podríamos decir de cierta forma que Abraham, o podríamos justificar a Abraham acerca de sus pensamientos con relación a esta gente. Sin embargo, lo que no sabía Abraham es que Abimelech había tenido una conversación con Dios la noche anterior, posiblemente, o algunas noches anteriores, donde Dios y Abimelech platican, y Dios le dice a Abimelech, no es correcto que tú tomes a esa mujer como esposa tuya porque es esposa de Abraham. Esa mujer es casada. Así que si tú continúas por este camino por donde tú vas, considérate muerto tú y tu pueblo. Entonces resulta que Abimelech desiste de esa intención y entonces manda llamar a Abraham para pues reclamarle acerca de lo que había hecho, acerca de la mentira que les había dicho a él y a su pueblo.
¿Ha escuchado de gente que califica por adelantado a los demás? ¿O le ha tocado a veces calificar por adelantado a los demás? Hay gente que califica a los demás así precisamente de manera anticipada y hasta cree que sabe lo que la persona va a pensar, hasta cree que sabe lo que la persona va a hacer. Y entonces, como ya sabe qué va a hacer la persona, ya sabe qué va a pensar la persona, se anticipa y hace tal o cual cosa. Esto fue lo que hizo Abraham. Él pensó mal de Gerar y de Abimelec y de su gente, y entonces actuó en consecuencia de esos pensamientos. ¿No le habrá tocado a usted hacer algo como esto? Ahora, pensemos, ¿por qué tenemos prejuicios? ¿Por qué tenemos pensamientos anticipados? Sobre todo esos pensamientos anticipados que tienen un efecto negativo. A veces el origen de las personas, el lugar donde viven las personas, es su lugar de residencia, pues, la colonia o el barrio o el nivel educativo, la edad, el tiempo en el evangelio, la familia de la que proviene, nos lleva a prejuzgarlas. Por ejemplo, podríamos decir, ese viene de Oaxaca, ya sé cómo es. Ah, ese pertenece a los Sánchez, es de la familia de los Sánchez, ya sé cómo son los Sánchez. Ah, ese viene de tal escuela, no sabe. Son juicios elaborados con anticipación, son prejuicios, pues, que a veces nos elaboramos nosotros. Sin embargo, este tipo de procederes que suceden en nuestra mente y en nuestro corazón en ocasiones nos llevan a enfrentarnos a grandes sorpresas, porque las personas que nosotros pensábamos que no tendrían conocimiento de Dios, la tienen y mejor que nosotros en muchas ocasiones. Eso es lo que nos pueden mostrar al menos este pasaje y varios otros pasajes bíblicos, donde los prejuicios están presentes. Y resulta que esos prejuicios se topan con pared porque resultaron no ser ciertos. Abimelec tuvo una plática con Dios y en muy buenos términos. Eso era lo que no sabía Abraham. Algunas veces puede suceder que el hermano que consideramos más pecador que nosotros, pensamos que no sabe como sabemos nosotros. Él no sabe quién es Dios. Así que elaboramos ciertos pensamientos acerca de él, o acerca de ellos, o acerca de la familia, o acerca del pueblo. Podríamos decir entonces que cuidado con lo que pensamos de los demás, porque esos desaprobados, los desaprobados, podrían mostrarnos que saben escuchar a Dios. Y en muchas ocasiones, y para vergüenza nuestra, mejor que nosotros. Ese fue el caso de Abimelec. Y el prejuicio de Abraham entonces empieza a resquebrajarse. Podríamos decir que esta es nuestra primera conclusión. Los desaprobados podrían mostrarnos que saben escuchar a Dios. Cuidado. En segundo término, hermanos, Abimelec mandó llamar a Abraham y le dijo que lo que había hecho Abraham era un gran pecado y que Abraham no debió haber hecho lo que hizo, porque por su mentira estuvo en peligro la vida de Abimelec y la vida de su pueblo. Note bien esto. Es Abimelec, el rey pagano, que se esperaría que no tenía luz acerca de las cosas morales, acerca de cosas religiosas, sobre todo esta religión que tiene que ver con Dios. Parecía que él no la tenía. Pero irónicamente, como hemos dicho, es él quien recrimina a Abraham acerca de lo que estaba haciendo. Tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces el mundo tiene un discernimiento espiritual que podría sorprendernos por ser superior al nuestro y por ser más cercano a lo que Dios quiere, a lo que Dios espera. Es decir, a veces ese pensamiento de aquellos que decimos nosotros que no conocen a Dios, incluso puede ser más bíblico que nosotros. Debemos reconocer también que a veces como cristianos individuales, como familias o como iglesias, nos damos ciertas licencias en nuestra relación con Dios que ni siquiera el mundo permite.
Y sin embargo, nosotros ya hemos juzgado al mundo. Que esto fue lo que le estaba pasando precisamente a Abraham. Abraham estaba cometiendo un pecado, estaba mintiendo, pone en peligro a todos los demás y sin embargo él es el que juzga a Abimelech y a su pueblo. Los había juzgado como idólatras, como salvajes quizá, como malvados, como gente que no sabía ni dónde estaba su derecha ni dónde su izquierda. En la historia que tenemos delante, esta historia de Abimelech con Abraham, hermanos, es Abimelech quien le está diciendo a Abraham que lo que está haciendo Abraham es pecado. Y conste, no le está diciendo que está haciendo mal alguna cosa. Le está diciendo que lo que está haciendo se llama pecado. Un gentil diciéndole a un cristiano, un pagano o un no cristiano, diciéndole a un pagano que lo que está haciendo el cristiano se llama pecado. ¿No ha tenido por casualidad usted la experiencia de que sea un no cristiano quien le diga a usted que algo que está haciendo se llama pecado? No sé usted, pero a mí me ha tocado en algún momento. Y me acuerdo mucho de la experiencia que tuve con un compañero hace mucho tiempo, tal vez poco más de 30 años. Si alguien me quiere preguntar, me pregunta por separado. Pero en esa ocasión este muchacho me decía que lo que yo estaba haciendo estaba mal. ¿Sabe qué? Me avergoncé. Siendo honestos, tenemos que reconocer que hay gente que sin ser cristiana tiene en alta estima varias cosas concernientes a Dios, aunque no se ha encontrado con Dios. A veces estas personas no se han encontrado con Dios, no saben qué es el Evangelio, no saben cómo relacionarse con Dios, cómo ser salvas, y sin embargo tienen una luz que les dice que hay cosas que se llaman pecado y que no se deben realizar. No se deben vivir, no se deben practicar. Quizá recuerde el caso de Cornelio, ese hombre cuya historia se relata en el libro de Hechos. Lucas relata esa historia de Cornelio en el capítulo 10 del libro de Hechos, donde dice que este hombre era temeroso de Dios junto con su familia, que hacía limosnas, era un hombre que tuvo revelación de Dios, un hombre que vivía de manera piadosa, vivía bien, de acuerdo con los principios de Dios, aunque no se había encontrado con Dios. En ese mismo capítulo de Hechos también se dice que Pedro tenía prejuicios. No quería ir a la casa de Cornelio porque pensaba que Cornelio era un gentil, es decir, no era de la raza de los judíos. Y él decía, ¿cómo voy a entrar bajo el techo de un hombre gentil? ¿Y cómo puedo comer con ellos? Eso no puede suceder. Eso sería lo peor. Pero más tarde Pedro se encuentra con que Dios le está indicando precisamente eso, que lo que él ya había purificado, lo que Dios había purificado, Pedro no tenía derecho de desacreditarlo, de despreciarlo. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Que no podemos hacernos juicios adelantados sobre una persona, un pueblo o una colonia, una nación o algún hermano, anidando un desprecio en nuestro corazón, y mucho menos hacerlo anticipadamente. Eso es injusto porque no tenemos criterios o no tenemos fundamentos para ello. También podemos aprender que como cristianos, nuestra concepción de lo que es santo o es pecaminoso, en ocasiones, para nuestra vergüenza, está por debajo del nivel de percepción espiritual que tienen los demás que no conocen a Dios. Y por ello es que hacemos varias cosas mal. Y damos un espectáculo lamentable delante del mundo porque no podemos percibir bien las cosas espirituales. Todavía estamos tratando de despertar. Y mire que aunque a veces pecamos deliberadamente, porque hay muchos cristianos que estamos pecando deliberadamente, haciendo malas cosas, aunque sabemos que es pecado, en algunos momentos podemos tener circunstancias de ignorancia acerca de que alguna cosa que estamos haciendo es pecado. Y podríamos estar allá.
Vaya, va a depender quizá de nuestro nivel de crecimiento espiritual. Por eso es que el salmista, en el capítulo 19, versículo 12, dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas, en el Salmo 19, 12. ¿Quién podrá conocer sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Hay que tener mucha humildad como cristianos para reconocer que los desaprobados podrían mostrarnos que tienen un discernimiento espiritual elevado. Los desaprobados por nosotros podrían mostrarnos que tienen un discernimiento espiritual elevado y quizá mejor que nosotros. Luego, hermanos, piensen lo siguiente: en el versículo 14 de este mismo pasaje, encontramos lo siguiente: entonces Abimelec tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelec le dijo: revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. ¿Sabe qué está haciendo Abimelec? Está obedeciendo a Dios. Porque Dios le dijo: no, es correcto que tú tomes a esa mujer que no es soltera, tiene marido. Y entonces Abimelec decide devolver a esta mujer. Y entonces platica con Abraham y le dice: aquí está tu esposa. Una de las preguntas que nos podemos hacer al leer la Biblia es: ¿cómo es posible que gente con la que Dios no tiene relación le obedezca? Y no solamente le obedezca, sino que le obedezca bien. Era el caso de los temerosos de Dios, nuevamente yendo al Nuevo Testamento. Precisamente Cornelio era uno de los temerosos de Dios. Estos personajes que se mencionan, o estas personas que se mencionan en el Nuevo Testamento como temerosas de Dios, eran personas que hacían las cosas bien, buscaban a Dios, oraban, hacían limosnas, querían portarse bien, querían agradar a Dios, pero todavía no se habían encontrado con Dios. Ese es el caso, decíamos, de Cornelio. Algunas veces aquellas personas que nosotros desaprobamos, con la pequeña luz que les llega, que posiblemente no sea tan pequeña, tienen actos de obediencia mejor que nosotros como hijos de Dios. Hasta donde entendemos de este texto de Génesis 20, Abraham jamás imaginó que Abimelec le devolvería a su esposa. Él de hecho decía: si me quitan a mi esposa, a mí me van a matar para quedarse con ella. Y mucho menos imaginó que le devolvería a su esposa como lo hizo, porque le devolvió a su esposa y le dio todavía regalos. Su prejuicio no le permitía creer algo así de Abimelec. De aquí que debe ser importante entonces para nosotros, hermanos, tener presente que habrá gente que sin conocer a Dios nos dé lecciones de obediencia. Una obediencia mejor que la que nosotros mostramos para con Dios. Pero en consecuencia también es muy importante mostrar los mejores niveles de obediencia para no dar un espectáculo penoso ante el mundo que nos observa. Pablo dijo a los filipenses lo siguiente en Filipenses capítulo 2, versículo 12: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Escuchen bien. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. O como lo traduce Reina Valera 60, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La necesidad de cuidarnos de los prejuicios es por lo siguiente, hermanos. Es porque los desaprobados por nosotros, podrían mostrarnos que saben obedecer a Dios. Y nuevamente, muchas veces obedecen a Dios mejor que nosotros.
Por eso debemos decir, cuidado con nuestros prejuicios. En siguiente término, los versículos 14 al 16. Versículos 14 al 16. Entonces Abimelech, ya leímos esta porción que dice así, entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelech dijo, revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara, mira, entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. ¿Se da cuenta de esto? Parece que en Gerar, muy por el contrario de lo que pensaba Abraham, parece que en Gerar, la tierra de Abimelech, la gente vivía con ciertos valores éticos, morales y religiosos muy respetables. En contraste con esto, a diferencia de esto, Abraham, de quien se esperaban cosas mejores, mintió para protegerse él, sin considerar que estaba poniendo en riesgo a Abimelech y a su pueblo. Y estaba arriesgando no solamente a Abimelech y a su pueblo, sino también a su propia esposa, así como diciendo, mejor que le hagan daño a ella y que no me toque a mí. Estaba poniendo en peligro la dignidad de su propia esposa. Abraham, aunque era un hombre de Dios, fueron notables su engaño y su egoísmo, porque mintió para protegerse él. Los valores, hermanos, de la honestidad, el honor, la verdad, estaban más bien en Abimelech y no en Abraham. Porque es Abimelech quien amonesta a Abraham. Qué pena por Abraham. Abraham se veía como pagano y Abimelech como el que tenía la relación con Dios. Estoy seguro que a más de un cristiano le ha tocado vivir algo así. Pero veamos además que Abimelech no solo era un hombre que sabía el valor de la verdad y la vivía gustosamente, sino que también era un hombre honorable. Porque le devolvió a Abraham, a Sara, su esposa, y con ello le regaló 1000 piezas de plata y le permitió a Abraham vivir donde quisiera. Esto es lo que conocemos como reparación del daño. Y no solamente reparó el daño, lo hizo con creces. Aquí está tu esposa y además te voy a regalar 1000 piezas de plata y además te voy a regalar ganado para que lo tengas, para que se compense cualquier clase de daño. Yo no toqué a tu mujer. Y es más, vive donde quieras. Ahí está la tierra delante de ti. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección para Abraham! Estos altísimos valores éticos y morales solo se pueden alcanzar con disciplina y bajo la ayuda de Dios. El apóstol Pablo también recriminó en su primera carta a los Corintios, a los hermanos que estaban en Corinto, ahí en el capítulo 5 de la primera carta, porque en medio de la iglesia había un hombre que estaba cometiendo pecado, y un pecado que era bien conocido en el pueblo o en la ciudad. Y Pablo decía, ni siquiera los de afuera están viviendo como viven ustedes, y ustedes todavía se jactan. A veces como cristianos nosotros nos damos ciertos permisos para pecar, pero no somos tan conscientes de esto, lamentablemente a veces. Y sin embargo, vemos con toda claridad el pecado de los demás. O sea, en palabras del Señor Jesús, vemos la paja en el ojo ajeno. Cuidado pues con los prejuicios, porque los que no esperábamos
es decir, los desaprobados, podrían mostrarnos que tienen principios morales y éticos altos y a veces mejores que nosotros. Podríamos pensar que un hermano que está empezando en Cristo apenas no tiene tantos valores éticos y morales, pero puede darnos la sorpresa. Es posible que aquel que consideramos siempre una mala persona puede tener mejores valores que nosotros. Vea el versículo 15. Esto me encanta. Después Abimelec le dijo: revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Espero que coincidamos en que cuando alguien nos falla o nos ofende en algo, la primera reacción casi natural es dejar de confiar en esa persona. ¿No le ha pasado a usted? Si alguien le falla, empieza usted a tener desconfianza en cualquier cosa. Y le cuesta trabajo volver a confiar. Tal vez pasarán días, semanas, meses o años. Pocos son los que superan esto y confían otra vez, lo cual es muestra de una preciosa madurez. Cuando pienso en esto me acuerdo de esa canción que escribiera Álvaro Carrillo, este compositor oaxaqueño que por cierto fue ingeniero agrónomo. Le escribió a su amada, o posiblemente a una amada imaginaria, un poema al que le puso música. Y esa canción se llamó Como se lleva un lunar. Permítame leerle solamente un fragmento de esa canción. Como se lleva un lunar, todos podemos una mancha llevar. En este mundo tan profano, quien muere limpio no ha sido humano. Si vieras qué terribles resultan las gentes demasiado buenas. Como no comprenden, parece que perdonan, pero en el fondo siempre, siempre nos condenan. Y ya habiendo sentado su filosofía, Álvaro Carrillo le dice a su amor: vuelve conmigo, mi amor, que tus errores no me causan temor, pues mucho más que todos ellos vale uno solo de tus cabellos. Aquí Álvaro Carrillo está expresando su confianza. Pudo haberse equivocado esta mujer, objeto de su amor, y él dice: no importa, uno solo de tus cabellos vale mucho más. Pues Abimelec, hermanos, a pesar del engaño de Abraham, volvió a confiar en él. Y como muestra de ello, le dio la libertad para que escogiera cualquier lugar que se le antojara para vivir a sus anchas. Otra cachetada con guante blanco. Me inclino a pensar que esto tampoco lo esperaba Abraham, así que su prejuicio se volvió a hacer pedazos. Pablo dice también, respecto a la confianza que Dios tuvo para con nosotros. Romanos 5:8. Usted se lo sabe de memoria. Déjeme leerlo en esta versión. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Eso se llama confianza. Y lo que vemos en Abimelec es esta clase de confianza que perdona a pesar del agravio. Tenemos que pensar entonces que Abimelec nos está dando una gran lección, así como se la dio a Abraham. Tenemos que llegar a la conclusión de que los desaprobados por nosotros podrían mostrarnos que saben confiar en la gente mejor que nosotros. Planteémonos, hermanos, nosotros también confiar en la gente, especialmente en nuestros hermanos, aunque nos hayan fallado.
Eso puede ayudarnos a reconstruir nuestras relaciones que a veces se ven maltrechas porque hemos descuidado de ellas. Y tantas veces se han desmoronado. Pero la confianza puede ayudar otra vez a reconstruir. En conclusión, ¿qué podemos decir? No sé si esté de acuerdo conmigo, pero parece que Abraham hizo uno de los osos de su vida. Así que nosotros hacemos un tremendo oso cuando se descubre que nuestros prejuicios estaban mal fundados. Pero el propósito de esta reflexión no es despedazar a Abraham, porque a fin de cuentas es el padre de la fe y el que se hizo amigo de Dios. Dios le dijo: tú vas a ser mi amigo. Más bien, la idea aquí es tener en cuenta que si Abraham falló por prejuzgar a las personas y pecar, nosotros no somos mejores que él. Tampoco se trata de decir de qué sirve entonces ser cristiano si los otros pueden ser mejores que nosotros. No es eso lo que se quiere decir. Podríamos decir más bien que todos tenemos un Abraham dentro de nosotros. O en lenguaje cibernético podríamos plantearlo como hashtag todos somos Abraham. El prejuicio, hermanos, es tan arraigado en nosotros que nos hace decir yo pensé. Puede hacernos quedar mal este prejuicio o los prejuicios que tenemos. Por eso hay que evitarlo. Porque ciertamente esta es un elemento de nuestra naturaleza que en muchas ocasiones nos hace quedar mal. Pero nosotros tenemos el gran regalo de la presencia de Dios para poder resistir los embates de una tentación cuando pudiéramos caer en emitir juicios elaborados con anticipación acerca de alguna persona. Hay que evitar esos prejuicios. Pero por otro lado, propongámonos afirmar en nuestras vidas la capacidad de escuchar a Dios, la capacidad del discernimiento espiritual, la humildad para obedecerle en todo, la sensibilidad ética para distinguir lo bueno de lo malo y la nobleza suficiente para confiar en las personas, aunque se hayan equivocado con nosotros. Y por último, si en algún momento hacemos el oso, es decir, elaboramos el prejuicio y luego nos damos cuenta que está mal, hay un remedio muy efectivo que se llama humildad para reconocer que nos hemos equivocado y solicitar a Dios y al prójimo que nos perdonen, porque ahí es donde está la victoria. Hermanos queridos, que Dios nos ayude en esto.